Bien, jóvenes estudiantes, muy buenas tardes o días, como estén ustedes en casa. El día de hoy vamos a aprender el segundo tema. Nuestro segundo tema se trata acerca del método científico. Este método científico lo vamos a estudiar. Ojalá que quede claro lo que voy a explicar para que cualquier pregunta que quieran hacerme, me la hacen llegar vía Classroom. Bien, vamos a empezar. Tema Tema 2 o tarea 2, el método científico. Método científico. ¿Por qué se va a estudiar este tema? Así como aprendimos nosotros el tema 1, que es la ciencia, y la ciencia es el conocimiento, la búsqueda de la verdad acerca de los fenómenos de la naturaleza y del universo, que nos explican la razón de ser de nuestra existencia, hoy día nos tenemos que ceñir netamente a cómo los científicos logran hallar la verdad, porque lo que se busca es hallar la verdad de todo lo que ocurre en el universo y en nuestro planeta. Y para ello se necesita de un método. O sea, no cualquiera puede encontrar la verdad así por así, sino tiene que pasar por la experimentación. ¿Ya? Entonces, es necesario tener un método. Este método de estudio, este método científico, tiene que ver mucho con el origen. ¿Cómo empezó esto? Dice la historia de que en 1561 Francis Bacon, acuérdense, Francis Bacon, en inglés quizás dirá Francis Bacon, pero bueno, Francis Bacon fue el padre, lo han catalogado como el padre del método científico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, él es el padre del método científico. ¿Por qué a él se le señala y no a Galileo Galilei? Porque a Galileo Galilei también se le señala, pero como el padre del método experimental, método científico experimental. Mientras que Francis Bacon se le dice que es el padre del método científico. Porque él dijo que para que algo se haga ciencia y sea verdad, tiene que pasar por etapas. Entonces, él dijo que para que sea científicamente una cosa demostrable, tiene que haber 5 etapas. Esto ya lo deben recordar porque años anteriores les habrán hablado de las etapas del método científico. Vamos a recordar, a ver. La primera parte, la primera etapa, es la observación. La segunda es la recolección de datos. Y la tercera viene a ser ya las hipótesis. La cuarta viene a ser la experimentación. Y la quinta y última viene a ser las conclusiones. Bien, ¿qué se hace en cada una de estas etapas? ¿Qué se hace en cada una de estas etapas? En la primera etapa, etapa de la observación, el científico tiene que ser un observador de los fenómenos naturales. Tiene que observar un fenómeno natural. Ejemplo, veo yo un arco iris. Ejemplo, veo el arco iris. Y cuando veo el arco iris, no me quedo solamente observándolo. Tengo que hacerme preguntas. Preguntas como ¿qué? Preguntas como ¿por qué? Otra pregunta puede ser ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces son preguntas que tenemos que tiene que hacerse científicos. Por eso no todos podemos ser científicos, solamente la mente observadora, la mente que ve fenómenos, tiene que hacerse esa pregunta. Entonces uno tiene que decir, ¿por qué aparecen los arcoíris? ¿O cómo se forma? ¿Por qué tiene esta cantidad de colores? Entonces uno tiene que explicar después por qué. A esas preguntas que uno hace en el método de observación, lo vamos a resolver en la etapa de planteamiento de hipótesis. Bien. 2. La recolección de datos. Recolección de datos.
¿Qué se hace acá? Una vez que hemos planteado las preguntas, entonces tenemos que buscar información. Acá tenemos que buscar información. Porque de repente lo que ya está escrito, porque muchas de las preguntas que nos hacemos ya tiene respuesta. Entonces tenemos que buscar información. ¿Y hacia dónde vamos a ir en búsqueda de información? Ya ustedes deben tener idea, ¿a dónde recurriría yo para ir en busca de información? Lo primerito que tengo en la casa es quizás el internet. Voy a buscar en internet sobre qué es un arco iris, cómo se forma, por qué salen esos colores, ¿no? Y por qué se forma en algunos casos un arco y en otros casos un círculo. Entonces busco información en internet. ¿Dónde más puedo encontrar información? En los libros, en las revistas científicas. Y también puedo hallar en videos científicos, en YouTube. Entonces ahí hay bastante información y buscaré otros libros, textos, enciclopedias. Si que estoy animoso por saber algo, pues tendría que buscar bastante información en todos estos lugares, ¿no? Principalmente en la revista científica, no en cualquier revista, sino en revista científica. Muy bien, entonces la recolección de datos, buscamos datos. 3. Las hipótesis. Las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es dar respuesta a las preguntas de la observación, a las preguntas de la observación. Muy bien. Es decir, cuando nosotros hemos visto el arco iris, entonces uno dice, pero ¿cómo se forma? Y uno tiene que decirle, se forma pues cada vez que ha salido la lluvia, las pequeñas gotitas de agua que forma la lluvia, hace que la luz que viene del sol se refracte y de tal modo que la luz blanca que llega del sol se convierte en los 7 maravillosos colores, ¿no? Que conocen que tiene el arco iris. Entonces, acá en la hipótesis se tiene que dar respuesta, ¿no?, a las preguntas. Si uno dijo, por ejemplo, ¿cómo se forma? Si uno dijo en la pregunta de observación, ¿cómo se forma? Entonces acá dice, ¿cómo se forma? Una pregunta de observación. Entonces, lanzamos una hipótesis y la hipótesis se forma, diremos, por las gotitas de lluvia. Por las gotitas de lluvia. ¿No? Por las gotitas de lluvia. Otros dirán, no, se forma porque sale el sol, porque cuando no hay sol no salen los arcoíris. También podría ser, son hipótesis. Otros dirán, se forma porque Diosito manda, como es un pacto con Dios, Diosito manda que se forme el arcoíris para que nos comunique y nos recordemos que nunca más va a ocurrir un diluvio universal. Podría ser otra hipótesis. Entonces van a salir muchas hipótesis. A cada pregunta le salen hipótesis. Y sobre las hipótesis se tiene que trabajar en la etapa de la experimentación. Entonces, no conviene tener muchas hipótesis. Yo puedo tener 3 hipótesis, ¿no? Yo puedo tener porque Dios nos recuerda su mensaje. No puede ser, ¿no? Algún alumno puede haber dicho esto, ¿no? Porque Dios nos recuerda su mensaje. Otro puede haber dicho, se forma porque es natural en zonas cálidas. Podría ser una buena respuesta, una buena hipótesis, en zonas cálidas. Entonces, son hipótesis de trabajo, ¿no? A ustedes ya después les voy a dejar una tarea de lanzar hipótesis. Por ejemplo, en este rato se me ocurre ver un fenómeno natural en casa. Ustedes están en casa. Resulta de que en casa se va la luz. Entonces tú como científico vas a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue la luz? ¿Cómo se fue la luz? ¿Cuándo llegará la luz?
¿qué hacemos con falta de luz? Entonces te hace cómo, por qué, cuándo, todas esas preguntas te salen en el método de observación. ¿Y cuáles serían las hipótesis? Una hipótesis sería, se cortó la luz, hubo apagón en el barrio, no pagó papá el recibo, la bombilla se malogró, de repente dirán, el switch, el interruptor está dañado. Son hipótesis, no se sabe cuál de ellos será. Viene la etapa de la experimentación, ¿no? Bien, avanzamos luego. Pasamos al punto número 4. Según Francis Bacon, en la etapa cuarto del método científico, nos dice que tenemos que pasar a la etapa más importante, que se llama la experimentación. Aquí en esta etapa, jóvenes, el científico le dedica mayor tiempo de su vida, porque la experimentación no lo hace en cualquier lugar, lo puede hacer en un laboratorio, no necesariamente laboratorio, puede también hacer en el campo, ¿no? Hay que observar la luna, hay que observar los planetas con un telescopio. Entonces hay que salir al laboratorio o al campo, ¿no? Depende de qué tipo de ciencia está haciendo. Puede ser astronomía, puede estar haciendo topografía, puede ser un biólogo que está analizando con microscopio. Depende de qué tipo de rama de la ciencia está buscando un fenómeno, ¿no? Si está buscando pues un cuerpo celeste en el universo, tendrá que ser un telescopio. Muy bien. Entonces, aquí para el científico. O sea, un docente no es científico. Un docente es un maestro que enseña a los niños. El científico está con su bata, con sus herramientas, sus instrumentos, protegido y cuidado para que su investigación sea certera y veraz. Y para ello la ciencia se agarra de la matemática y la física y la estadística para hacer sus cálculos matemáticos, porque toda ley que va a producir el método científico tiene que ser experimental y tiene que difundirse, ¿no? Entonces la experimentación, aquí el científico para el 80% de su tiempo para experimentando, mucha experimentación. Y esta experimentación tiene un costo. Todo experimento científico, llamado investigación científica, tiene un costo. Y costo de miles y miles de dólares, ¿no? Porque hay que comprar instrumental, hay que pagar personas, hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 miles de ensayos antes de llegar a la verdad. Eso está pasando ahorita con la vacuna del COVID. No es tan fácil decir ya que lo saquen en un mes una vacuna contra el COVID, no. Tienen que pasar el campo de la experimentación, o sea, encontrar primero cuál es la debilidad de este virus. Ya sabemos que el virus es como cualquier materia, no es un ser vivo, es como cualquier materia, esto puede ser un virus, pero está protegido por una capa lipídica, es decir, capa de grasa. Y a este virus solamente lo va a disolver los jabones, los detergentes, los ácidos, los alcoholes y el calor. Lo va a destruir su capa. Porque un virus no es un ser vivo, es una molécula proteica que tiene ADN y ARN. A esto solamente lo destruyen los jabones, los detergentes, los ácidos, el cloro, el agua caliente, ¿ya? Entonces los científicos investigan y eso tiene un costo. Por eso que piden miles y millones de dólares para investigación. Y para hallar una vacuna, pues tienen que experimentar primero en animales, en seres semejantes a nosotros, pasan a la experimentación con monos, y cuando ya tienen esa etapa de verificación que no ha hecho daño a ningún organismo, recién pasan a la etapa humana. Y ahí se someten una muestra de 50, 60 o 100 personas, los vacunan y van viendo las reacciones que produce, que no dañe el corazón, que no dañe el hígado, que no dañe el páncreas, que no dañe ningún órgano vital. Por eso que demora tanto hacer una vacuna, los científicos lo saben, dice demora entre 12 meses a año y medio normalmente sacar una vacuna. Ya quisiera uno que lo sacaran en menos tiempo, pero eso toma su tiempo, ¿no? Entonces, este campo de la experimentación primero es costoso, muy costoso, demasiado costoso. Entonces, hay experimentos pequeños, chiquitos, en roedores, en cositas más, que tendrá otro costo. Lo mismo en vegetales, quizás tenga otro costo. Pero toda experimentación tiene un costo, porque tiene que tener un laboratorio, instrumentos, personal que va a proteger el laboratorio y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante del método científico. Y por último, ya una vez que el científico experimentó, entramos a la quinta etapa, la etapa de la conclusión. La etapa de la conclusión es la etapa final.
En la etapa de la conclusión, una vez que ya experimentó, puede haber durado 1 año, medio año, 5 años o todo el tiempo que demora para encontrar una respuesta a un mal, a una enfermedad, a un fenómeno, tiene que llegar en 3 o 4 formas. Puede concluir formando leyes científicas, no leyes del Congreso, sino leyes científicas. Esta ley científica, por ejemplo, la ley de gravitación universal, de Newton, ¿no? Entonces, así como esta ley, hay muchas leyes en la naturaleza que nos gobiernan. La ley de los seres vivos, todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, esa ley nadie lo cambia. También en los laboratorios se llega a la conclusión en teorías. En teorías, se puede llegar a hacer teorías. ¿Cómo qué teoría? Ejemplo. Teoría de, por ejemplo, del origen del hombre. Origen del hombre. También puede ser teoría sobre la creación del universo. Hay varias teorías, ¿no? Entonces, teoría científicas. También puede hallar principios. Puede hallar principios, ¿no? En química yo les enseño a los chicos de tercero el principio de Heisenberg, ¿no? El principio de incertidumbre, principios. Y para los matemáticos ellos sacan axiomas o teoremas también. Teoremas. Los teoremas ya lo conocen, uno de ellos es el teorema de Pitágoras, ese es para los matemáticos, ¿no? Entonces, los axiomas y los teoremas. Entonces, concluye toda una investigación que ha demorado largo rato en leyes, teorías, principios, axiomas. Y por fin, ¿qué hace con todo lo que ha investigado el científico? No se queda con la información. Hay una regla que dice que todo lo que los científicos hallen lo tienen que compartir con el mundo. Tienen que compartir con el mundo. No se quedan con la información. Esa es una ley de los científicos, ¿no? Todo aquel que haya una vacuna, que haya una ley de gravitación, una teoría atómica, cualquier ley que vamos a conocer, todo ello lo tiene que compartir al mundo, no se pueden quedar. O sea, los conocimientos no debe costarle a nada, le cuesta al científico, pero debe difundir todo lo que ha gastado los millones, luego lo tiene que dar a la humanidad, para que la humanidad con ese conocimiento ya podamos crear armas, medicamentos, vacunas, todo lo que se pueda crear, ¿no? Entonces lo tiene que compartir. Entonces ya hizo la conclusión, ahora lo tiene que ver la publicación. Tiene que publicar esto. ¿Y dónde lo va a publicar? Ya lo dijimos hace un rato. Lo tiene que publicar en revistas científicas. En revistas científicas. Depende qué tipo de investigación está haciendo. Si él está haciendo investigación del cosmos, ¿no? Si está haciendo investigación de planetas, estrellas, cometas, asteroides, cuerpos celestes, entonces habrá una revista llamada Cosmos, habrá otra revista que se llame Physis, ¿no? Physis. Ahora, si él está haciendo una investigación en el campo de la zoología, la botánica, los animalitos o las plantitas, habrá una revista especializada, Botanic, por ejemplo, o puede ser Anatomy, para la anatomía del cuerpo, y ya usted lo va a dejar como tarea para que investiguen más revistas científicas, donde publican todo este conocimiento que ellos lo han hallado. Bien, jóvenes, con esto he tratado de ser muy corto, una clase que dura 2 horas en el salón, lo estoy resumiendo en casi 20 minutos, para que con los demás documentos que le estoy enviando se complemente, ¿no? Espero que hagan las tareas, van a tener toda una semana para presentar la tarea, ¿no? Cada semana los viernes estoy publicando las tareas y les doy una semana de plazo para que presenten. Y los jueves estoy tomando los exámenes o prácticas vía Classroom. Para eso les sigo recomendando, utilicen Classroom. Ya tengo casi al 90% de mis alumnos en Classroom. O sea, solamente necesitamos que el chico tenga internet. Para los que no tienen internet, ya les vuelvo a recalcar, utilicen el WhatsApp, utilicen Canal 7, el Canal 7 en la tarde, a las 2 de la tarde, y por radio a las 9 de la mañana. Traten de sintonizar porque de ahí también dejan tareas y esos también son puntuables para su curso de CT.
bien jóvenes. Adiós.